participar, digamos, de un sistema de representación que es escasamente representativo. Si nosotros analizamos, por ejemplo, o comparamos las encuestas de percepción ciudadana que se realizan a nivel regional, ¿no?, en la región Latinoamérica, vamos a ver cómo los niveles de confianza, por ejemplo, en instituciones básicas para el funcionamiento de la democracia representativa, como es el Parlamento y los partidos políticos, vamos a ver cómo nuestro país ocupa uno de los últimos lugares en confianza ciudadana en el Parlamento y en los partidos. Entonces, en esas condiciones es, digamos, complicado abordar o entender cómo es que se da la percepción de los jóvenes. Quiero decir que les es mucho más difícil aún, les es mucho más difícil. Tenemos problemas entonces sustantivos en cuanto a, por ejemplo, los procesos de elección interna, ¿no?, que son bastante formales, ¿no?, es decir, cubren una forma jurídica que es exigible al momento que los partidos políticos buscan inscripción de sus listas de candidatos a través de las actas de elección interna, pero el problema es que la propia ley establece tres modalidades de elección interna. Tenemos una que eligen todos los ciudadanos de modo general, una segunda en la que eligen solamente los afiliados, y una tercera que es la más usada, en la que se eligen a los candidatos a cargo de elección popular en elecciones generales o elecciones regionales y municipales a través de un sistema de delegados. Entonces, este sistema de delegados no genera, digamos, probablemente una fuerte conexión entre los electores y las personas que van a ser elegidas como candidatos, ¿no?, porque es una elección indirecta. Las dos primeras son elecciones directas, esta última modalidad de elección interna es una elección indirecta, es decir, los ciudadanos o los electores escogen a un conjunto de personas que a su vez esas personas van a proceder a elegir la lista definitiva. Entonces, ahí tenemos un problema porque, digamos, no hay una participación directa, fuerte, ¿no?, de los ciudadanos determinando quiénes son los candidatos, ¿no? Y probablemente un segundo factor tremendamente importante es el tema de orden cultural, ¿no? Y yo recuerdo, tuve muchos alumnos, el profesor Henry Peace mencionaba que nosotros hemos tenido en el Perú tres momentos de una fuerte, un potente impulso de una cultura antipolítica, es decir, no de una política democrática a través de partidos y de elecciones externas, sino más bien de una política autoritaria. Esos tres momentos así muy potentes en los que se fortalece la idea de que los partidos no son necesarios son el periodo de Leguía, a principios del siglo XX, ¿no?, probablemente un segundo momento con características muy distintas, ¿no?, fue el momento de Velasco, en el cual se aplica propuestas que venían de varios niveles de partidarios, pero que se ejecutan, con lo que queda evidenciado que no era necesario la participación de los ciudadanos en partidos. Y finalmente el más potente y feroz fue el que se dio en los 90. En los 90 se dio un muy potente, digamos, periodo de cultura antipartidos, antipolítica, en la que digamos, se posiciona la idea que lo que cuenta solamente son los criterios técnicos, economicistas, y que la política es una suerte como de mal innecesario, ¿no?, un mal innecesario. Peace refiere que es esta década de los 90 en lo que se genera esa cultura. Es un modelo cultural, digamos, que no es exclusivo del país, ¿no? Acá lo hemos vivido con más intensidad porque no teníamos una tradición partidista ya veníamos con una tradición más bien autoritaria, hay que decirlo con claridad, ¿no? Y en ese contexto esto se afirma muy potentemente, de modo general de que para que los jóvenes piensen en participar en política van a tener un parámetro cultural muy fuerte que les dice que la política es un tema de segundo nivel, que la política es solamente para la gente que tiene intereses vinculados a actos de corrupción, que la política es para el demagogo, el mentiroso de repente, ¿no?, que la política es innecesaria porque lo que cuenta son los criterios técnicos, economicistas y que están vinculados a un determinado modelo económico. Y en ese contexto es bien difícil alentar la participación política de los jóvenes. Sin embargo, lo que ha demostrado los últimos meses, los últimos años tal vez, en las que el Perú ha venido viviendo un periodo de agotamiento del ciclo de la Constitución del 93, ¿no?, que tiene características muy particulares,
y que ese agotamiento se ha dado en un momento en el cual se va a generar una elección de un presidente que no tiene mayoría parlamentaria. Y en ese momento se ve claramente, se va a permitir apreciar claramente los defectos del diseño institucional de la Constitución del 93, específicamente en el ámbito político. Y es que toda constitución que se precie de democrática, se precie de liberal, se precie de representativa, debe expresar principios filosóficos liberales que son fundamentales, cuáles son el principio de separación de poderes, pero que no se explica sino a través del principio de equilibrio del poder. Un profesor de la Universidad de Columbia, Adam Przeworski, dice que el principio de equilibrio del poder explica, le da contenido al principio de separación de poderes. Significa esto que de nada sirve tener poderes separados, es decir, poder ejecutivo, poder judicial, poder legislativo, Jurado Nacional de Elecciones, Contraloría, Tribunal Constitucional, ese conjunto de poderes separados que van a ser una suerte de niveles de control interinstitucionales horizontales, si esos poderes no están equilibrados. De nada vale tener poderes separados si no están equilibrados. De hecho, la Constitución del 93 tiene ese problema, le da un poder muy grande al Parlamento y tiene un poder muy débil más bien el presidente. El presidente, no digo este presidente, sino la figura de la presidencia. Eso determina condiciones bien particulares para la participación, para la confianza ciudadana. De hecho, no es un modelo que facilite el equilibrio del poder y el flujo democrático. Ahí hay que hacer ajustes. El país ha estado en los últimos meses inmerso en un proceso de reflexión que no ha terminado. Yo pienso que recién va a empezar, ¿no?, sobre qué medidas hay que tomar para mejorar esos diseños, de tal manera que tengamos una constitución que nos facilite una vida plenamente democrática. Entonces, por eso el profesor Dieter Nolen, un profesor alemán, que es una autoridad muy reconocida, ¿no?, sobre régimen político y derecho electoral, considera que el presidencialismo peruano es un presidencialismo parlamentarizado, de hecho el más débil del hemisferio. Si comparamos el presidencialismo peruano con el presidencialismo estadounidense o el chileno, son bastante más débiles, tienen menos capacidad. Entonces, depende mucho de una mayoría parlamentaria para poder sostenerse en el poder. Si no la tiene, definitivamente va a un bloqueo político que puede ser solucionado solo a través de un mecanismo de retorno al equilibrio del poder que pasa por una disolución del Parlamento para reconfigurarlo. Y es un poco lo que ha pasado en la TCN. Entonces tenemos condiciones para la participación política complejas, ¿no? Sin embargo, el tema es que, en definitiva, la política y la sociedad son fenómenos dinámicos, no son estáticos, ¿no? Y parte de la reflexión importante que hemos tenido sobre cómo lograr una democracia mucho más, digamos, sólida, que enfrente, por ejemplo, fenómenos urgentes como la corrupción, que hemos visto que ha sido un fenómeno importante, que el país ha generado atención del país, y que ha hecho, por ejemplo, que en el último debate, en la última campaña electoral, la ubicación de cómo contener la corrupción ha sido un fenómeno mucho más importante que algo que debería ser un tema fundamental para el país. Cómo lograr un sistema que sea bastante más justo y equitativo también en cuanto a la equidad social. Eso no se ha abordado, y justamente una misión tan importante como la misión de observación electoral de la Unión Europea, en su informe preliminar que fue publicado hace ya varias semanas, destacó el que no ha habido un debate sobre temas sociales y económicos, debate que sí se da, por ejemplo, en Chile, en esta coyuntura, ¿no?, de repente en Colombia, ¿no?, en esta coyuntura, pero nosotros no. Es decir, tenemos un problema potente con el tema anticorrupción, que la representación parlamentaria que disuelta no enfrentó adecuadamente en la percepción ciudadana, lo que, digamos, explica por qué hay niveles tan altos de, digamos, aceptación de la disolución del Parlamento, ¿no?, justamente porque no había esa representatividad. Entonces, sobre esa base, el tema de la participación política en el país ya es complejo porque el mecanismo idóneo, el mecanismo indispensable para que los ciudadanos participen en política son los partidos. Y en la medida que los partidos no pueden institucionalizarse, porque en el Perú es falso que no se puedan fundar partidos. De hecho, tenemos 21 partidos políticos
23, ¿no? 21 ha habido participación, ahí es un tema de fijar el dato exacto, pero tenemos bastantes partidos. No es difícil, o sea, no es una cosa complicada formar partidos. El problema no es formarlos, el problema es que para que funcione una democracia necesitamos partidos que se institucionalicen. Y el problema es que las reglas constitucionales no favorecen que los partidos se institucionalicen, porque tienen una serie de bloqueos, y el principal bloqueo es que están desconectados de la ciudadanía. Las reglas institucionales que debieran conectar a los partidos con los ciudadanos son bastante opacas, y en vez de conectarlo, lo desconectan. Entonces las élites partidarias funcionan de un modo bastante desconectado del interés de los ciudadanos. Y un comportamiento similar se puede apreciar en la representación parlamentaria. La mayor parte, digamos, de los congresistas electos tienen escasos incentivos para representar a los ciudadanos, y esto es un tema fundamental en democracia, porque la forma como son elegidos en estos sistemas de lista hace que muchos de ellos sean arrastrados al cargo y no tengan un capital político importante. Es parte de los defectos que tienen los sistemas de postulación en lista, ¿no? Cuando se postula individualmente, en cambio, la conexión es directa, y no hay forma que alguien llegue porque otro lo lleva, sino porque directamente el capital político que tiene. Muy bien, entonces este es el gran desafío, ¿no? ¿Cómo hacer que el sistema permita que los ciudadanos realmente participen en la política? Entender que la política no es un mal necesario, sino todo lo contrario. La política es la conducción de la sociedad. Las democracias que han logrado un alto, digamos, un desempeño económico importante, porque eso es un tema que preocupa mucho, la idea que la democracia bloquea la economía, que no es eficiente económicamente, y eso no es exacto. Lo que ha hecho que países como Estados Unidos, por poner un ejemplo, o Alemania igual, pero fundamentalmente Estados Unidos, haya logrado una economía potente en la historia, está fuertemente asociada a la conducción política que tuvo durante el siglo XIX. Si los estadounidenses no hubiesen migrado a un modelo proteccionista, que es el concepto que desarrolla uno de los grandes filósofos liberales que participan en Estados Unidos, como es Alexander Hamilton, que tiene un manifiesto muy rico en teoría que se llama el Informe sobre las Manufacturas, nunca hubiesen logrado desarrollar una industria automovilística que supere a la alemana y a la inglesa a principios del siglo XX, y que los puso en capacidad de ganar las dos guerras mundiales, su capacidad industrial. No partió de la economía no se maneja sola, eso es un mito. La economía se maneja con política, y la política tiene que conducir el proceso. Pero si no hay partidos, si no hay ciudadanos que quieran participar en la política, si es un riesgo, porque imagínense, hay un meme que el otro día salió que grafica la situación en la que estamos, ¿no? Que el cargo que tiene el riesgo más alto en el mundo es el de ser presidente del Perú, porque todos los presidentes que hemos tenido están procesados o están presos. Y habría que reflexionar si todos ellos tienen un gen que los lleva a ser delincuentes, o si no será un problema más sistémico, más bien. Probablemente haya que pensar también en los temas sistémicos, ¿no? La gente que viene del derecho constitucional o de la ciencia política tiende mucho a ver las cosas desde el punto de vista del sistema, porque finalmente los actores, los ciudadanos, los actores sociales, políticos, actúan en función al marco institucional. Y algo pasa con nuestro diseño institucional, algo pasa para tener los resultados que tenemos. Fuerte desafección a los partidos, absoluta desconfianza en el Parlamento, unos políticos que necesariamente han pasado a ser parte de la historia judicial del país, y eso es patológico. Algo pasa con el diseño institucional de la política en el Perú, es evidente. Porque los peruanos no tenemos, digamos, ni nada más ni nada menos que un ciudadano holandés o japonés, u seres humanos. Hay problemas de diseño institucional, hay problemas de cultura política que se asocia al diseño institucional. Muy bien, y eso es un poco entonces el punto de partida para analizar esto. Ahora vamos muy acotadamente a ver cómo está la participación de los jóvenes. ¿Sí? Por favor, Bueno, el padrón electoral, adelante por favor, la siguiente. El padrón electoral nos lleva a apreciar de forma clara cómo la población electoral, el padrón electoral peruano, está compuesto fundamentalmente por este forma. Vemos nosotros que los electores menores a 30 años son casi el 30% del país, ¿no?
6.937.424 electores, son lo que implica 28% de electores, ¿no? Es un enorme crecimiento en electores menores de 30 años. Luego tenemos como los electores entre 30 y 39 años son el 22% del padrón electoral aproximadamente. Si sumamos nosotros entre electores que tienen 18 años a menores de 39, tenemos casi el 50% del padrón. Entonces, pero este segmento es súper importante, la población joven. Y esta es la población que hay que decir que en el Perú tenemos una paradoja en la que se da en los últimos 5 años, 4 años, ¿no? Y esa paradoja es que, no obstante, hay una fuerte desconfianza en los partidos, casi nula confianza, por no decirlo de esa manera. La población joven se ha involucrado mucho más en la política, pero se ha involucrado más en la política no de tipo político partidario, sino en la política como activismo ciudadano. Hemos visto a los jóvenes marchar, hemos visto a los jóvenes universitarios salir a las calles a expresar su opinión democráticamente, a expresar su punto de vista. Y entonces, ahí hay que entender cómo este gran caudal de ciudadanía, enorme caudal, cómo va digamos, a ser trasladado en un espacio de representación de los partidos, o más aún el Parlamento, ¿no? Si vemos, mientras más avanza el grupo etario, el componente de organización del padrón electoral, vamos a ver que la población, por ejemplo, entre 60 y 69 son 10%, mayores de 70, 8, o sea, como el 20% está entre adultos mayores, ¿no? La población que está entre 40 y 49 solo es un 20%, es un grupo pequeño, ¿no? Si lo comparamos con estos dos componentes de población joven. ¿Qué duda cabe? El país es un país joven. ¿Qué duda cabe? América Latina es una región joven, ¿no? Entonces, adelante por favor. Si vemos nosotros cómo se ha incrementado el padrón electoral, hay un incremento en cuanto a población joven de 0.14% entre las elecciones generales de 2016 y las elecciones congresales extraordinarias de 2020. Luego vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las regiones que tienen mayor porcentaje de población joven. Adelante, por favor. La siguiente. Acá. ¿Cuáles son las regiones que tienen mayor porcentaje de población joven? Huancavelica es la mayor, con 33% casi. Loreto igual, con casi 32% y medio. ¿Qué parece? Hasta Amazonas, que es el conjunto de regiones que tienen el mayor porcentaje de población joven. De todos vemos cómo es 30% digamos, el promedio para la población joven. Entre las regiones que tienen menos población joven está Moquegua, Lima Metropolitana, Arequipa, Lima Provincias y Callao, que es la que tiene, bueno, en realidad es Lima Metropolitana, ¿no? La que tiene menos población joven. No, Moquegua, con 24%, menos población joven. Acá vamos en promedio 30, esas son las que tienen menos población. Sin embargo, ¿qué es lo preocupante? Lo preocupante es que, y aquí es importante ver que, además de las cuotas que están tan de moda, ¿no? Que soy bien escéptico respecto a las cuotas, porque las cuotas, cualquiera de ellas, son una expresión filosófica de la concepción de un filósofo norteamericano que se llama Robert Nozick. No sé si ustedes escucharon en algún momento de él. Robert Nozick, que tiene un texto que me gustaría citarlo, ¿no? Anarquía, Estado y Utopía. Esto es 1974, 1976. Y en 1976, Robert Nozick cuestiona el Estado redistribuidor. Lo considera moralmente inaceptable. O sea, el Estado que gasta la plata de los tributos en justicia redistributiva. Es decir, educación, salud pública de calidad. El que gasta la plata, el Estado que asegura que las personas tengan pensiones de vejez justas para que vivan, no para que sobrevivan y se mueran.
¿no? Y entonces toda esa concepción filosófica, la de Nozick, en Anarquía, Estado y Utopía, se funda en la idea de que la redistribución es inmoral. Y todo el modelo económico que hemos heredado en los 80 es consecuencia de Nozick. Lo que pasa es que lo tiene bien oculto ahí. Hay que buscarlo. Nozick cuestiona a otro gran filósofo que se llama John Rawls, que cree que es necesaria la justicia redistributiva porque las personas no deciden dónde nacer. Es decir, nadie decide nacer mujer en Arabia Saudita, donde va a vivir mal, ¿no? Bien restringida, ni nadie decide nacer pobre en Bangladesh, donde va a vivir re mal. Si pudiéramos escoger, escogeríamos nacer ricos, no sé, pues, en Venecia, ¿no? Donde se vive muy bien, en Roma. Si pudiéramos escoger, escogeríamos vivir bien, pero no. Vivimos en condiciones que son arbitrarias, se llaman contingentes arbitrarias. Por eso es justa la redistribución, la justicia redistributiva. O sea, gastar la plata del Estado en generar condiciones equitativas de vida, equiparar las condiciones. Porque el modelo capitalista genera desigualdad, pero es necesario porque produce, para una sociedad tan, digamos, dinámica como la contemporánea, el capitalismo es necesario, pero hay que mitigar los efectos de desigualdad. Ese discurso que era interesante lo destruye Nozick diciendo que ese modelo de justicia es inmoral, por lo tanto hay que ir a un estado chiquitito que le llama estado mínimo. Pero le dicen, oye, ¿cómo se te ocurre pensar en un estado mínimo si aquí tenemos afroamericanos que viven en guetos y tenemos amerindios que viven en guetos y no son iguales? ¿De qué estás hablando? Ah, tienes razón. Entonces, ese estado utópico que es el mínimo no es posible, entonces vamos a crear un estado más extenso. Y el estado más extenso es aquel que va a hacer acciones afirmativas, cuotas. Y el neoliberalismo ha concebido la ciudad. Y es una forma como nos inducen a pensar que ahí está la justicia, porque la justicia está por otro lado. Y adelante, por favor. Y la justicia puede ir más por este lado. Si nosotros analizamos el padrón, además, por el grupo etario, por acceso a la educación, ahí vamos a ver cómo tenemos algo que también hay que atender para entender por qué necesitamos trabajar en democracia. No es una cosa inercial. Ni el mercado funciona inercialmente, ni la democracia funciona inercialmente. Hay que trabajar como sociedad en ello. Y entonces vemos como el grupo mayoritario, el segmento mayoritario de nuestro padrón electoral, se limita solo a secundaria completa. Eso no les limita como ciudadanos, porque para votar bien no se requiere tener un doctorado en filosofía política. Y hemos visto que el señor BBK tenía estudios de filosofía en Oxford, pero parece que de política sabía bien poco, ¿no? Porque su gobierno fue pésimas decisiones consecutivas. Esa es opinión muy personal, inclusive. Es mi opinión personal, no es una opinión que es mi opinión personal. Sin embargo, el nivel educativo sí sirve para que las personas se generen mejores condiciones de vida. Es diferente a una persona que tiene una alta educación y accede a mejores oportunidades que una persona que no. Y eso también afecta pues, a la democracia. Afecta a la democracia el que tengamos estos niveles, digamos, hay que decirlo, de desigualdad social y económica respecto a la educación. Las personas con superior completa solamente son el 10%. Por más que hemos visto, como consecuencia del modelo, se ha disparado las universidades privadas, ¿no? Y digamos, yo particularmente tengo mucha confianza en la universidad pública, pero hay universidades privadas muy buenas también. Por más que hay una gran cantidad de centros de estudios, todavía estamos viendo acá, en nuestro capital humano. Y esto juega también con la democracia. Juega también con la democracia porque son expresiones que nos permiten entender cómo la insatisfacción con la democracia también puede ir por este lado. Y en la medida que los ciudadanos tenemos poco poder para controlar la representación, no podemos cambiar la política. Entonces, en ese contexto, la participación de los jóvenes es un desafío. Probablemente no tengamos más bien que alinear derechos de participación política con una mejor equidad de acceso a elementos básicos de la vida en una democracia moderna, contemporánea. Salud pública y educación pública de calidad, ¿no? Esto también es un límite. Y en ese contexto entender que la participación política no solamente es ir a votar, sino es también participar, pero algo que es más importante que participar eligiendo o votando,
Esta es la genuina esencia de una democracia, controlar a la representación. Si los ciudadanos no controlan a la representación que llega al escaño, los representantes que llegan al escaño, se olvidan de los ciudadanos y comienzan a legislar, a representar en función de otros intereses. Evidentemente, el sistema facilita eso, porque el poder económico financia campañas y el poder económico luego también empuja a los congresistas a ir en determinado sentido. Y en la medida que elegimos con sistemas de lista, el poder del ciudadano con el voto es bien limitado. En esas condiciones, la participación de los jóvenes es un desafío mayor. Yo creo que no podemos... Yo creo que es un error cuando se plantea el tema de la participación de jóvenes o de mujeres limitado exclusivamente al tema de cuotas. Porque la justicia redistributiva también cuenta para que las personas vivan en democracia. El acceso a educación, el acceso a salud, ¿no? El que tengan hombres y mujeres capacidad de controlar a las personas que hemos sentado en el Parlamento, eso es fundamental. ¿Y cómo se controla? Premiando con la reelección o castigando, sacándolos del escaño. En el Perú eso tiene dos problemas. El primero es que la forma como elegimos es de una conexión muy débil, representante-representado, porque votamos por una lista en la que puede haber un famoso, el señor Urresti, por ejemplo, ha logrado 600.000 votos preferenciales y su partido en conjunto ha llegado a 1.200.000, grosso modo. Quiere decir que él solo le ha significado la mitad de los votos del partido, él solito. Pero él solito ha metido a toda la bancada de su partido en Lima. Algunos de los que han entrado ahí, que no tienen ese capital político, ¿tienen incentivo por representar a los ciudadanos? No, porque están ahí por Urresti, no porque ellos tienen capital político. Si representan o no representan, no pierden nada. Esos son los defectos de la elección en lista. Si se eligiera individualmente, sería distinto. Pero eso no es solo el problema, es que ahora además no hay reelección. Y el congresista represente bien o represente mal, igual va a ser, porque sale del cargo. La reelección es un instituto muy bien valorado desde la ciencia política, porque es el mecanismo como los ciudadanos materializan el control de los ciudadanos respecto a la representación. Los congresistas no son la antigua aristocracia europea, pues, son los representantes de los ciudadanos, se deben a los ciudadanos, y los ciudadanos tienen que tener medios concretos para poder controlarlos. A mí me da así mucha pena, pese a que creo que la Comisión de Antoniel ha hecho grandes aportes, y hay que reconocer un gran esfuerzo, y que son académicos de gran reconocimiento nacional e internacional, sobre todo el profesor Martín Tanaka, ¿no? Son verdaderamente de lo mejor que tiene nuestra academia. Pero hubiera sido bueno que también se reflexione, claro, hay que reconocer muy poco tiempo, ¿no? Pero ojalá se pueda reflexionar al futuro sobre cómo modificamos también los sistemas electorales, ¿no? Yo reconozco que ha sido un esfuerzo muy importante, con cosas muy positivas lo que ha hecho la Comisión de Alto Nivel, muy positivas. Por ejemplo, el tema de elección, las elecciones internas ahora con las PASO, ¿no? El sistema es abierto, es interesante porque abre de alguna manera la elección interna. Pero creo que esto también debemos reflexionar como sociedad. ¿Cómo hacemos para que los ciudadanos controlemos más a la representación? Muy bien, yo creo que eso es un poco, grosso modo, lo que queríamos conversar. Sí, tal vez tienen algunas preguntas, algunos puntos que quieran opinar, con gusto para compartir, ¿no? Muchas gracias.